Mi amado hermano. Amén. La verdad es que uno queda anonadado e impresionado ante lo que el Señor hace por sí mismo. Hay algo que me impacta mucho y es el hecho de saber que la Biblia dice que el Señor viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, y que una de las cosas que el Señor quiere para nuestras vidas es que podamos ser presentados delante de Él por el lavamiento de la palabra ya limpios. Y eso es porque de sí mismo Él se va a presentar a sí mismo, dice la palabra, esa iglesia pura para sí mismo. Es decir, que Él está formando a la iglesia, Él está limpiando a su iglesia, Él está limpiando a su novia, a la que Él ha escogido. Amén. Ahora, interesante es que nosotros también podamos, hermano, entrar a la limpieza de nuestras vidas. No es fácil, definitivamente no es fácil, ¿verdad? Yo creo que si nosotros pudiéramos escuchar tal vez a los trastos, ¿verdad? O la loza, porque en algunos lados decir los trastes es un poquito feo. Pero los trastos, la loza, la vajilla, o como usted le quiera llamar, hermano, cuando usted agarra el estropajo, ¿verdad? Y lo empieza a pasar por ahí, a quitarle todo lo malo que tiene adentro, seguramente no estaría muy de acuerdo, ¿eh? Y es igual, cuando viene la palabra del Señor a nuestras vidas, cuando el Señor llega a nuestros corazones y nos empieza por el Espíritu a revelar las cosas que no sirven, las cosas que tenemos que quitar, que tenemos que dejar, no nos gustan, definitivamente. Empieza nuestra alma a protestar, empieza nuestra carne a protestar también, y empezamos a decir, Señor, pero ¿por qué nos lo recuerdas? Y más cuando es uno como ministro el que se lo recuerda, ¿verdad? A través de la palabra. Yo creo que definitivamente uno es el que cae mal, pero el apóstol Pablo decía que nosotros estamos continuamente expuestos a la muerte, ¿verdad? Como ministros, es decir, a que nos señalen, a que nos digan, a que hablen de nosotros, a que se burlen, etcétera, a que nos digan de todo. Por mí, no se preocupe. Usted puede pensar de mí lo que usted desee. Yo lo único que quiero es que la palabra lo que sí haga es que surta un efecto en usted. Y aunque sea dura, y aunque llegue a su vida, y aunque yo le caiga mal, el vaso no importa. Lo importante es la palabra, que nos limpie, que nos agarre, que nos pase el estropajo y que nos deje como una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Amén. Entonces, le digo esto porque impresionantemente para mí, ¿verdad? Hace unos días vino a mi corazón un pensamiento sobre la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y entonces estaba revoloteando ese pensamiento en mi corazón y una situación pero tremenda, ¿verdad? Que había estado dándome vueltas y vueltas y decía yo, Dios mío, ¿y cómo está esto? Entonces, yo quiero platicar con usted sobre lluvias para la cosecha. Así le titulé a este tema, lluvias para la cosecha. Y una de las cosas es que tenía la intención en mi corazón, estaba allá en mi oficina, y tenía la intención de venir a escuchar las profecías. Dije, voy a escucharlas. Y llegué un poquito tarde, ¿verdad? Pero pregunté de qué era lo que el Señor había hablado y me impresiona sinceramente lo que Dios hace, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que vengo es nada más a sellarle en su corazón lo que Dios está pidiendo. Amén. Las lluvias que Dios está enviando para que nosotros seamos limpios. Y quiero llevarlo a entender el por qué Dios nos está hablando de esa manera. Vaya conmigo, por favor, entonces, a Deuteronomio 32:2. Vuelvo a preguntar, ¿seré yo que tiene frío o si hay? ¿Ah? ¿No? Entonces soy yo el que tiene frío. No importa.
Deuteronomio 32:2 es un pasaje que nosotros ya hemos leído en otras oportunidades, incluso hemos hablado acerca de él. Perdón. Y yo quisiera que usted y yo pudiéramos ver, hermano amado, algo que la Biblia tiene en este pasaje. Obvio, ¿verdad?, que el Señor tiene para nosotros en este pasaje. Cuando lo tenga me dice amén. Ok, dice, porque quiero irlo introduciendo hasta que podamos ver las lluvias y de qué se trata y hacia dónde es que nosotros tenemos que llegar, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 32:2, yo se lo voy a leer en 3 versiones distintas, probablemente diga un poquitito diferente a la que la gran mayoría tiene, que es la versión de 1960, ¿verdad?, de la Reina Valera 60, o probablemente alguien pueda tener la Biblia de las Américas, que me parece que tiene mucha similitud en alguna de estas. Pero yo lo voy a leer en la Biblia de Revisión 95, de la Reina Valera 95, y dice la palabra, como lluvia se derrame mi doctrina. Se lo voy a volver a leer. Como lluvia se derrame mi doctrina. Y luego dice, caiga como rocío mi palabra, como suave lluvia sobre la verde hierba, como aguacero sobre el césped. En la Biblia me parece que es Palabra de Dios para Todos, dice que mi enseñanza descienda como lluvia. Y mi palabra caiga como rocío, como aguacero sobre la hierba, como chaparrones sobre el pasto. La Biblia Jerusalén 1976 dice, como lluvia se derrame mi doctrina, caiga como rocío mi palabra, como blanda lluvia sobre la hierba verde, como aguacero sobre el césped. Ok, entonces, ¿por qué le estoy enfatizando en esto? ¿Por qué quiero decirle? ¿Por qué le leí 3 diferentes versiones? Porque mi interés es que nosotros veamos que la lluvia está íntimamente relacionada con la enseñanza, con la doctrina. Eso es lo que Moisés en ese momento, cuando habla en Deuteronomio, es un cántico de Moisés, y él está hablando de parte de Dios diciendo que caiga como la lluvia sobre nosotros la enseñanza. Entonces, o la doctrina. La palabra doctrina en hebreo viene del lenguaje lekaj, y al menos así se lee, ¿verdad? No sé si así se pronuncie, pero así se lee, lekaj, que significa algo recibido, es una instrucción. Fíjese que es una instrucción que es de parte del maestro o de parte del oyente también. También dice, significa inducir engañosamente o engatusar. Sí sabe que, sí entiende el término engatusar, ¿verdad? Que significa entonces también doctrina, enseñanza, gracia, palabra, saber, suavidad de palabras. Y yo quiero que le ponga atención a todo esto, porque hermano, este tiempo es un tiempo terrible, es un tiempo difícil, es un tiempo, hermano, en el que cada día nosotros nos vamos a dar cuenta que también van a haber lluvias ácidas. Y nosotros vamos a ver que van a haber lluvias contaminadas. Van a haber lluvias, hermano, que van a traer diferentes doctrinas. Y nosotros nos vamos a empezar a dar cuenta qué es lo que el Señor quiere sobre nuestras vidas. Así que, entonces, esa palabra lekaj viene de un lenguaje a un poquito, de su raíz más bien, que solo le cambia la E por la A, y es lakaj. Y esa raíz lakaj significa tomar. Así, ¿verdad? Tomar. Pero ello tiene muchas acepciones. Por ejemplo, dice que significa aceptar, significa acercar, significa admitir, significa adoptar, significa adquirir, alejar, apoderarse, arrebatar, atraer, capturar, cazar con S, ¿verdad? No cazar con Z, comprar, dar, dejar, echar, endulzar, envolver, esparcir, ganar, herir, limpiar, llamar, llevar, mezclar, percibir, prender,
prestar, quitar, recibir, recoger, reprochar, sacar, tomar y traer. Todas esas acepciones tiene la palabra lakaj, que es prácticamente la raíz de donde viene el término lekaj, que es doctrina. ¿Por qué le estoy diciendo esto y para qué quiero recordarle esto? Porque, hermano amado, la palabra del Señor nos enseña a nosotros a tener el cuidado de la doctrina. Si algo insistió el apóstol Pablo, y yo escuchaba esto en palabras del apóstol que nos cubre, y él decía que una de las cosas que el apóstol Otoniel Ríos Paredes insistía era en cuanto a la doctrina. En cuanto a que nosotros debíamos de buscar, hermano, de una manera, como dice la palabra, como niños, la leche espiritual no adulterada. Cuando habla de la leche espiritual no adulterada, está hablando de la doctrina sana. Y él insistía mucho en eso, en la situación de que nosotros tuviésemos el cuidado de la doctrina. Y yo digo ahora, y lo veo con una claridad más intensa, si usted quiere llamarle así, el hecho de que se nos dijera continuamente, y de hecho el apóstol Pablo habla muchas veces acerca de la doctrina, del cuidado que tenemos que tener la doctrina. Y otra de las cosas en que insistía el apóstol Otoniel Ríos, decía él, que mientras más nosotros o cualquiera, ¿verdad?, se alejaba de lo que el apóstol Pablo enseñó, entonces tendía más y más a alejarse de ser una novia, o de ser la novia más bien, del Cordero. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el apóstol Pablo, hermano, fue llamado para ser el perito arquitecto de la iglesia. Si él fue llamado para ser el perito arquitecto de la iglesia, quiere decir que en las 14 cartas que usted lee del apóstol Pablo, se va a dar cuenta que ahí está estructurado cómo es que la iglesia, la esposa de Cristo, tiene que andar y tiene que ser y tiene que actuar y tiene que desarrollarse y tiene que hablar y tiene que ir en pos de. Entonces, si nosotros entendemos eso, y nos damos cuenta que la doctrina que el apóstol Pablo estaba hablando, hermano, hay que cuidarla. Y entendiendo que está íntimamente relacionado con las lluvias para nuestras vidas, debemos entonces nosotros de buscar la lluvia que desciende del cielo. Así de fácil. Entonces, la palabra lluvia en el hebreo tiene 4 formas de decirse. Una para la lluvia en general. Otra para decir una lluvia torrencial. Otra para decir una lluvia temprana y otra para decir una lluvia tardía. Pero ya voy a ir ahí en un ratito. Solo quiero que me acompañe, por favor, para poner todavía un poquito más de base en lo que le decía. A Hechos capítulo 2, verso 42. Tal vez un poquitito antes, ¿verdad? Hechos 2, 42. Déjenme que llegue aquí, por favor. Cuando lo tenga me dice amén, ¿verdad? Para que lo leamos juntos. Ok. Dice, desde el 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces mire la manera, lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Las cosas que se estaban dando en aquel lugar. A causa del impacto del Espíritu, a causa de las cosas que nosotros o que ellos estaban viendo, estaban recibiendo en ese momento. Ellos estaban recibiendo, hermano, un tipo de lluvia sobre su vida, la cual estaba haciendo que fructificase. Y yo creo que el tipo de lluvia que ellos estaban recibiendo era una lluvia torrencial. Porque en el primero de los discursos de Pedro,
Hermano, 3,000 personas se convierten. En el segundo de lo que predicó o de los mensajes, se convirtieron 5,000 personas. Usted y yo no vemos eso en la actualidad todavía, pero llegará el momento en el que se va a dar. Y yo creo que se va a empezar a destapar otra vez esa lluvia que se llama lluvia Geshem, se llama. Y es una lluvia torrencial. Porque entonces nosotros nos damos cuenta que previo a que aquellos hombres y todos los que estaban ahí, esos 3,000 que se añadieron ese día, llegaran, dice la palabra, que juntamente con Pedro se levantaron los 11 y Pedro entonces empezó a exponer la palabra. Empezó a hablar, empezó a decir, empezó a transmitir el mensaje, la doctrina que Joel había dejado escrito. Es decir, la revelación de la palabra empezó a venir. Y mientras yo veía estas cosas, el Señor hablaba a mi corazón, hermano, que nosotros hemos entrado entonces ahora a un período o a una etapa en que se van a despertar o se empieza a despertar la lluvia Geshem. Es decir, la lluvia torrencial. Cuando usted va a buscar la palabra Geshem, dice lluvia torrencial o lluvia en abundancia. Entonces impactó mi corazón porque yo digo, ahora estamos entrando a la lluvia torrencial. Y mire, vengo acá, escucho aquello, pero antes de venir aquí, estoy en la oficina y está una de las maestras hablando con los niños ahí, pues yo oigo lo que les están enseñando. Así que no se preocupe, pongo atención a lo que sus hijos le están dando. Y la hermana les empieza a hablar de la historia de José. Y pues que José los empieza a llevar, ¿verdad? Por toda la historia de José. Y entonces les menciona y les dice, porque en el tiempo de José, cuando él interpreta el sueño, les habla de las 7 vacas gordas, las cuales son un tiempo de abundancia. Dije, oh, qué lindo, ¿va? Es cierto. Les están enseñando sobre la abundancia. Pero entonces le dice uno de los niños, o una de las niñas, ¿y qué es abundancia? Entonces la hermana le dice, la abundancia es que haya mucho pan, que haya mucho grano, que haya mucha lluvia. Cuando dijo eso, me quedé, si estaba sentado, creo que me paré para volver a sentarme. Porque entonces entendí, hermano, que Dios nos está hablando y nos está diciendo, en este tiempo, lo que yo voy a traer es una abundancia de la revelación de mi palabra, para que entonces todo aquello que no sirva sea extirpado. Y entonces la palabra, mire, va a ser como tener un vaso. Aquí se lo voy a tratar de dibujar. Es como tener un vaso, un recipiente, en el que va a empezar entonces el Señor, hermano, a llenar, pero ya no como la lluvia temprana. Y ahorita le voy a decir algo sobre ello. Sino de una manera, de tal manera que va a empezar, vertiéndola, de tal manera que va a empezar a llenar todo esto, y entonces lo que estaba, las partículas, los sedimentos, todo lo que estaba aquí adentro, hermano, va a empezar a subir, y va a empezar a ser quitado, y desechado, hasta que este vaso quede completamente limpio. Así es como nuestro Dios está trabajando. Porque entonces, la abundancia, y vuelvo otra vez con ello, la abundancia no es de lo material solamente. Yo entiendo que va a haber de alguna manera, Dios va a hacer prosperar nuestra vida material, y gloria a Dios, que bueno, usted créalo, usted recíbalo, y usted cuando tenga también comparta y reparta. Porque eso es lo que va a hacer que aún abunde más.
Ahora, la situación está en que nosotros debemos de poner en este tiempo el cuidado de la doctrina para nosotros ser salvos. Y le quiero leer este pasaje que está, no le terminé de leer Hechos de 2:41 ni 2, ¿verdad? Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice, y perseveraban, ¿en qué? En la doctrina. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso era lo que hacían. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Diga conmigo, doctrina de los apóstoles. Ahora, yo entiendo y sé y he escuchado, ¿verdad? Gente que dice, no, pues es que ya no existen más apóstoles. Está bueno, pues si usted no quiere, no hay, ¿verdad? Para esa persona. Pero yo sé que en este tiempo deben de haber apóstoles. Con la diferencia que no son los del Cordero, sino son los que el Espíritu apartó para él. Ahora, ¿por qué motivo es que también, yo no sé, ¿verdad? Si usted, tal vez no, pero en su misericordia el Señor me ha permitido estar en este camino del Evangelio y espero terminarlo con gozo, ¿verdad? Por cerca de 34 años. Y entonces yo he estado viendo cómo se va desarrollando toda la situación, qué es lo que ha estado sucediendo, pero no me dejarán mentir algunos hermanos que están aquí, que también saben cómo es, hermano, que las cosas se han ido dando y cómo es que aquello se ha ido desarrollando. Y una de las cosas que sucedió en un momento determinado fue que se dio lo que algunos le llamaron o dijeron que era la apostolitis de este último tiempo. Es decir, empezaron a surgir un montón de apóstoles. Y ya cualquiera era investido como tal. Y si no lo hacía por uno, lo hacían por otros. Y la cosa es que empezó a haber un montón. Y yo entiendo definitivamente que entre todo esto, así como hay verdaderos, hay falsos. Hermanos, si hay dinero verdadero y falso, también hay de todo verdadero y falso. Y es lo que el Señor dijo. Vendrán falsos maestros, falsos profetas. Y una de las cosas que el apóstol Pablo dice, póngale atención al apóstol Pablo, y tal vez si lo buscamos por favor y lo podemos leer. Él dice que habrán muchos que amontonarán para sí maestros. ¿Por qué motivo? Porque lo que ellos quieren oír o lo que ellos quieren tener, hermano, es una lluvia para su vida. Pero no saben que esa lluvia, hermano, que es una doctrina falsa, lo que va a hacer es hacerlos morir. Le decía, hermano, que qué tremendo es, porque a mí, digamos aquí en donde nosotros vivimos, si usted se da cuenta, los mismos vehículos que nosotros tenemos se van deteriorando y otras máquinas y todo, se van deteriorando porque la misma polución se dice, contaminación, ¿verdad? La misma contaminación, cuando cae la lluvia, lo que hace nada más es que descomponer prácticamente todos los ácidos y todo lo que está en el ambiente y cae, y aparentemente es buena, aparentemente, pero al final resulta carcomiendo y resulta oxidando y resulta haciendo pedazos muchas cosas. Y entonces yo decía qué tremendo, porque también hay una parte de la palabra, y tal vez si alguien más lo busca, donde dice que estos busque Himeneo y Fileto, que sus palabras son como carcoma, dice. Ok, leamos primero, ahorita voy a continuar con esto. Leamos el verso que le decía, no sé quién lo tiene. Amén. Leámoslo, por favor. Es 2 de Timoteo 4:2, Sí. 4:3, perdón. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces dése cuenta, vendrá tiempo en el que no soportarán la sana doctrina, no sufrirán la sana doctrina.
¿Qué es no soportar? ¿Qué es no sufrir la sana doctrina? Que no van a querer oír. Es decir, sí la van a querer oír, pero no van a querer actuar en ella. Lo van a querer hacer, van a decir, no, eso que está diciendo ahí, no, eso no me parece a mí. Eso de limpiarse, eso de sufrir tanto. No, si para eso está el pare de sufrir, hombre. Y dice la Biblia que los animaban a estos nuevos cristianos, diciéndoles es necesario que paséis por muchas pruebas para poder entrar al reino de los cielos. Ahora, hay maestros entonces falsos que ellos mismos se los van a estar acumulando para que a todos les digan, no se preocupe, eso está bien. Usted puede estar pecando y al mismo tiempo ministrando. Usted puede estar como se le dé la gana, que de todas maneras su cuerpo es el que peca y al final su alma es la que se va a salvar. Hermano, aunque usted no lo crea, así hay doctrinas. Yo personalmente conocí a una persona que así dirigía la iglesia. Empezó a dar ese tipo de doctrina, eso hace años. Bueno, no muchos, ¿verdad? Porque no estoy tampoco tan viejo, pero aquel hombre empezó un día y empezó a predicar así. Y cualquiera de los que estábamos oyendo, de los que habíamos oído la sana doctrina, hubiésemos podido pensar, no hombre, este cuate con esa su doctrina, no, nadie le va a hacer caso. Si usted viera, así era la cantidad de gente que andaba detrás de él. La iglesia la abrió hoy y para en un mes habían casi 150 o 200 personas. ¿Por qué? Porque no les gustaba sufrir la sana doctrina. Ellos dijeron, esta es la doctrina que nos gusta. Esta es la doctrina que donde nuestro cuerpo puede pecar y nuestra alma salvarse. Entonces, qué fácil llevar una doctrina así, ¿no le parece? Una doctrina de acomodamiento y hermano, en donde yo puedo ser salvo aun cuando esté pecando. Pero la sana doctrina no dice eso. La sana doctrina dice que el que pecara de cierto morirá. Y que aun cuando el Señor tiene misericordia de nosotros, pero de todas maneras nos está diciendo, límpiate. El que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, mejor de una vez, vaya a meterse al chiquero ya. Porque es mejor estar o frío o caliente, pero no tibio. Y esa es la sana doctrina que no quieren sufrir ahora. Así que nosotros necesitamos entonces, ¿qué? Sana doctrina. Usted y yo queremos lluvia. Ahí me estaban diciendo que una de las profecías hablaba sobre la lluvia que venía para quitar lo que no servía. O las cosas que nos estaban impidiendo avanzar. No sé exactamente, no recuerdo exactamente las palabras. Pero entonces le voy a decir algo. ¿Sabe qué es lo que nos impide a nosotros avanzar? El estar sucios. El estar arrugados. Y no por viejitos, ¿verdad? Sino por todas las cosas que no le agradan al Señor. Entonces, ahora que viene la lluvia, y yo decía, qué tremendo, porque quiere decir que una vez más el Espíritu del Señor va a venir como vino en el Pentecostés. Yo no sé si usted lo ha estado esperando, pero yo lo he estado esperando. Yo lo anhelo con todo mi corazón. Que Él venga, hermano, y que nos ponga de ese mismo poder que hubo en aquel lugar. Para poder hacer y no temer ante las situaciones. Porque se levantaron y lo primero que hubo fue una revelación abundante en la doctrina. Y por eso entonces aquellos hombres que se habían convertido dijeron, ¿qué tenemos que hacer? No hay que ser lentos, mucha. Mucha es una palabra hebrea que significa muchedumbre o cantidad de gente. Ellos lo que dijeron es, no nos desviemos de esto. Estos que están aquí son los que tienen la revelación, tenemos que ir tras de ello. La enseñanza, el didache, la doctrina, el didasco, que nos va a llevar a nosotros a poder ser salvos. Quiero leerle esta otra parte. Creo que tenemos uno pendiente, ¿verdad? De leer.
¿O no? Sí. Es en 2 de Timoteo 2, le voy a leer desde el 16 al 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Entonces, ¿cuál era la doctrina que ellos estaban dando? Doctrina, entiendas, enseñanza. Que la resurrección ya se había dado. Ellos, Himeneo y Fileto dijeron, no, es que lo que pasa es de que ya vino la resurrección. No es lo mismo que está sucediendo ahora. Rapto ya no hay, señores, arrebatamiento no hay. Para empezar, la palabra rapto ni siquiera existe en la Biblia, dicen muchos. Está bueno, se los aceptamos si no lo quiere, pero arrebatamiento sí. Entonces, si no quiere ser raptado, por lo menos arrebatado, hombre. La cosa es que hay muchos que no quieren. Entonces están diciendo, desempaque sus maletas porque usted de todas maneras le va a tocar pasar por la muerte primera. Y yo no lo quiero. Porque si hay promesa, si hubo un Elías que fue levantado, si hubo un Enoc que fue levantado, y hay promesa para ello, entonces yo quiero tomarme de esa promesa. Quiere decir que la sana doctrina, y hubo un apóstol Pablo que dijo, y nosotros los vivientes, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados juntamente con ellos. ¿Será que entonces está muerto Pablo? A ver, yo creo que no. Porque alcanzó lo que la doctrina, la enseñanza de Cristo había dicho. Mire que Pablo, por ejemplo, hermano, él enseñaba en 1 Corintios capítulo 11 y él dijo, esto recibí yo del Señor. Que la noche que fue entregado tomó pan y entonces enseñó lo que era la comunión o la Santa Cena. Y no fue por sí, es decir, no lo oyó de los apóstoles. A él mismo llegó el Señor a dársela. Porque dijo, esto yo recibí del Señor. Entonces yo creo que el mismo Pablo, para poder ser el perito arquitecto de la iglesia, recibió los planos de la iglesia, de parte de Dios, para poder entonces dar a conocer con una doctrina sana lo que nosotros teníamos que hacer. Entonces la resurrección o el aparecimiento del Señor todavía no se ha dado. Está a punto de darse. La parusía de Cristo está a punto de darse. El arrebatamiento está a punto de darse. El zarpazo está a punto de darse. Pero nosotros tenemos que tener esa doctrina sana en nuestra vida. Aquí sí es necesario que entonces usted empiece a llorar como niño para poder tomar leche. Si algo usted tiene que hacer en este tiempo, hermano, es orar para que el Señor en su misericordia, dígale, el Señor, por favor, revélale al pastor las cosas que nosotros necesitamos y revélanos a nosotros también. Para que haya una confirmación de todo lo que estamos viendo. De tal manera que entonces podamos beber la doctrina verdadera. La sana doctrina. Quiero leerle este pasaje en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿En qué cosa? No solamente en la doctrina. ¿Ok? En la sana doctrina está bien, pero ¿qué dice? O en la doctrina, pero ¿qué dice antes? En tener cuidado de nosotros mismos. Usted y yo necesitamos tener cuidado de nosotros mismos. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que tener cuidado de nosotros mismos? ¿En qué oigo? ¿A quién oigo? ¿Cómo lo oigo? ¿Cuál es la doctrina? ¿Qué es lo que yo estoy percibiendo? Hermano, es que fíjese que allá dicen una cosa, aquí dicen otra y aquí dicen otra. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Ahora, esta es la pregunta del $1,000,000. ¿Y lee la Biblia?
Porque ¿cómo vamos a poder distinguir nosotros si no hemos leído y tenemos un pie de imprenta para decir, esto es Biblia? Esto es lo que la Biblia dice. Ahora, mire, me llama la atención que una de las lluvias, una de las acotaciones de lluvia, que es la caja, significa saber suavidad de palabras. Y entonces yo me doy cuenta con esto que la doctrina falsa va a venir con suavidad de palabras también. Van a haber cosas, hermano, que van a endulzar el oído de la novia. O de la iglesia. Porque la de la novia, aunque vengan y tratarán, dice la palabra, de engañar, aun si fuese posible a los escogidos. Entonces quiere decir que saber qué clase de doctrinas no van a haber, hermano. ¿Quién sabe qué clase de lluvia no viene? Para empezar a enseñar y a envolver, porque esa es otra de las acotaciones, ¿verdad? Que leíamos, que es la caja, que significa envolver. Entonces así van a empezar a envolver. Hermanos, y doctrinas hay un montón ahora. Enseñanzas hay un montón. Y una de las enseñanzas tan terribles que hay en este momento es la enseñanza ecuménica. Que todos los caminos llevan a Dios, y eso no es cierto. Según la Biblia, no es cierto. Religiones, tampoco, señores. Porque esto no se trata de religión. Esto se trata de una relación directa con el Señor. De caminar en el camino que se llama Jesucristo. De vivir la verdad, que es la verdad que el Espíritu nos revela. Para poder volver al Padre. No hay otra manera. Entonces nosotros necesitamos, hermano, no dejarnos envolver por otras doctrinas. No se vaya atrás de otra doctrina. O sea que usted quiere que yo venga y que me esté aquí, que lo esté oyendo a usted. No necesariamente. Yo lo que le estoy pidiendo es, agarre la Biblia, agarre la palabra, léala y pídale al Espíritu que le revele y le diga si lo que desde aquí también se está enseñando es cierto o no. Y que usted compare a cualquiera que usted oiga. Si por eso la palabra dice, hermano amado, que nosotros debemos de ser como los de Berea, que eran más nobles. Llegaba el apóstol Pablo, empezaba a predicar y agarraban la palabra. Oh sí, esto está aquí, tiene pie de imprenta. Llegaba, qué sé yo, Tito o Timoteo o cualquiera de los que habían sido enviados. Oh sí, eso tiene pie de imprenta, aquí está. Pero no dejaban, hermano, que cualquiera les metiera el dedo en la boca. Y usted y yo necesitamos eso. No se trata de que, lo que dijo el pastor, los apuntes que tengo. Porque algunos apuntan y está bueno, gloria a Dios, me hace feliz eso. Me agrada que usted tome apuntes. Yo lo único que espero es que cuando usted vuelva a su casa, también otra vez agarre los apuntes y empiece a ver y a decir, esto dijo el pastor, pero vamos a ver si está en la Biblia. Y empezar a escudriñar y decir, sí, esto está aquí, 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 porque entonces nosotros vamos a tener una seguridad de la sana doctrina. Por eso, vuelve otra vez, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, en cuidarse a usted mismo, en cuidar la doctrina, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Señor, ¿cómo le hago para ser salvo? Así, cuidándome a mí mismo y perseverando en la doctrina. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo puedo yo llegar y presentarle a alguien, hermano, el plan de salvación? Teniendo una sana doctrina. Pero aún hasta a la fecha, hermano, hay gente que escuchando a las personas platicando, sí, mire usted, lo que pasa es de que dice que ayúdate, que yo te ayudaré. Y todavía le dice, amén, es cierto. No es cierto, ¿dónde dice eso en la Biblia? Entonces usted y yo necesitamos, hermano amado,
Saber conocer la doctrina. No se trata de lo que cualquiera dijo. Es de lo que en las enseñanzas de los apóstoles está escrito. Y más si usted es considerado novia, esposa del Cordero, usted y yo deberíamos de tener presentes las cartas de Pablo, del apóstol Pablo. Si algo tenemos que tener presentes son las cartas del apóstol Pablo. Claro, toda la demás palabra, toda la Biblia tendríamos que tener presente. Pero si algo nos va a ayudar a nosotros, hermano, es entender o tener en nuestro corazón las 14 cartas del apóstol Pablo. El número 14, una de las representaciones que tiene es de buen testimonio. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Y usted dirá, ¿y por qué nos insiste tanto en el buen testimonio? Porque eso es lo que tenemos que tener. Para poder predicar nosotros necesitamos un buen testimonio. Para poder llevar una doctrina sana nosotros tenemos que llevar un buen testimonio. Nadie nos va a creer si nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Porque eso fue lo que el Señor dijo. Si no solo son fariseos, solo tienen una religión. Mucha gente solo tiene una religión. Hay gente que tiene plasmado en su corazón, o más bien en su vida, la religión evangélica. Es que a mí me llevaron desde chiquito. Yo soy salvo porque mi abuelita me llevó. ¿Quién dice eso? ¿O usted se siente salvo? Bueno, usted no, pues, pero esa persona se sentirá salva solo porque su abuelita la llevó. No, si esto se trata de que nosotros tengamos un encuentro con el Señor. Y entonces va a empezar a venir sobre nosotros la lluvia. La doctrina. Caiga como lluvia sobre vosotros mi enseñanza. Mi doctrina. Usted y yo debemos de estar expuestos a la lluvia de Dios continuamente. ¿Cuánto de su tiempo, hermano, toma usted para que caiga la lluvia sobre su vida? Mire, vuelvo otra vez a insistir. Y diga, ¿cómo soy de insistente yo, verdad? Pero le voy a decir algo. ¿Cuántos en este tiempo que hemos estado hablando ha leído por lo menos una vez más, solo por pura curiosidad, por lo que el pastor ha dicho acerca de la parábola del sembrador? No me levante la mano. Pero hermano, usted y yo deberíamos de ir y ver otra vez la parábola del sembrador. Si es la parábola maestra. La parábola del sembrador, hermano, la Biblia dice, el que entiende esta parábola, entiende todas las parábolas. Parábola, cuando usted va a ver proverbios, la palabra proverbio significa parábolas. Jesús mismo es la parábola, el proverbio. La Biblia es toda una parábola. Todos los proverbios que están ahí, todos los dichos que ahí están, enseñan lo que el Señor es. Entonces, si usted y yo queremos, hermano, entender la palabra, lo que tenemos que hacer es entender la parábola del sembrador. Ahí está la clave. En la parábola del sembrador. Capítulo 13 del libro de Mateo, si usted quiere ir a revisarlo. La parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque entonces la parábola del sembrador. ¿Quiere usted tener una buena tierra? ¿Qué tenemos que tener en nuestra vida? ¿Qué tiene que venir sobre nosotros? Lluvia. Porque si no llueve, hermano, no hay tierra para poder sembrar nada. Donde no hay lluvia, donde no hay enseñanza, donde no hay doctrina, no se puede sembrar nada. La misma doctrina, la misma palabra es lluvia y al mismo tiempo es semilla. Y es flor. Y es fruto. Entonces nosotros necesitamos entender que lo que yo tengo que hacer es exponerme a la lluvia. Es exponerme a la palabra. ¿Por qué insiste tanto usted en la palabra, pastor? Por eso. Porque se necesita la lluvia para poder ser segado, para poder ser cosechado.
Entonces yo voy a tratar de ir terminando, o más bien empezando, ¿verdad? Porque entonces, Oseas capítulo 6, verso 1, y aquí voy a entrar en el tema, donde dice, venid y volvámonos a Jehová, 6.1, Oseas 6.1 al 3. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Oiga, nos dará vida después de 2 días. Un día como 1000 años. 1000 años como un día. ¿Qué año estamos entrando? ¿En qué año hemos entrado? Al tercero. Al tercero. Ya van 2. Y dice, en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Entonces quiere decir que hemos entrado al tercer día donde vamos a ser resucitados, donde vamos a ser levantados, donde vamos a ser arrebatados. Pero eso es solo si usted y yo lo creemos. Y dice el verso 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros, oiga, como la lluvia. Geshem. Esa palabra lluvia, Geshem. Cuando nos vayan a dar vida, se necesita lluvia, Geshem. Después dice, como la lluvia tardía. Esa lluvia tardía es una palabra que se lee malkosh. Y ahorita le voy a decir cada una de ellas. Y temprana a la tierra. Esa palabra lluvia temprana viene de yará. Y entonces quiero decirle lo siguiente. La lluvia temprana es aquella lluvia, es la lluvia yará, como le decía, que en aquellos lugares se da en el tiempo de octubre a diciembre. Esto es un fluir como de agua, es decir, un llover obviamente. Figurativamente es apuntar o destacar, como si señalando con el dedo. Ahora, dentro de lo que nosotros conocemos, dentro de la doctrina que nosotros conocemos, dentro de lo que nosotros hemos recibido, entendemos que el dedo índice es el dedo que señala. ¿Verdad que sí? Usted no señala así, ¿va? Usted señala así. Y este dedo es el representativo dentro de la poderosa mano del Señor, del profeta. Entonces los profetas, hermano, estaban señalando por medio de la lluvia temprana lo que había de venir. Es decir, el tiempo en el que iba a venir la lluvia tardía estaba siendo señalado por los profetas. Y por eso es que en el Señor Jesús se cumplieron más, si no estoy mal en el dato, de 350 profecías al mismo tiempo. Tal vez estoy quedando corto. Pero yo recuerdo que el dato es de 350 profecías al mismo tiempo. Jamás se había dado eso. Porque los profetas estaban señalando. El último de los profetas, nacido de mujer, que señaló y dijo, ahí al Cordero de Dios, que bautiza en Espíritu Santo y fuego, fue Juan el Bautista. Y lo hizo con Jesús. Entonces lo que les estaba diciendo es, hoy viene sobre ustedes, yo termino la lluvia temprana y viene sobre ustedes la lluvia, Geshem. La lluvia abundante. La lluvia en cantidad. ¿Y acaso no fue lo que pasó en Cristo Jesús? Hermano, desde que el Señor
paró sus santos pies en este lugar, la doctrina empezó a dispararse. Porque el verbo tabernaculizó entre los hombres y empezó a dar la doctrina. Ahora le voy a decir algo, nosotros todavía estamos recibiendo ese aguacero de doctrina y todavía viene un último. Estamos en la recta final, estamos en los últimos aguaceros que el Señor Jesucristo está dando, que es la doctrina, la revelación de la doctrina en el final de los tiempos. Porque este aguacero del final de los tiempos, la lluvia del final de los tiempos nos va a decir en qué estación estamos y a la hora que Él viene. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces, terminando la lluvia Geshem, entra la lluvia tardía. Y hay un pasaje donde dice, tal vez, si alguien lo puede buscar o déjeme ver si yo lo tengo aquí, donde dice, Deuteronomio 11:14, tal vez si alguien lo puede buscar y que lo pueda leer, por favor. Pero quiero decirle que al final entonces viene la lluvia tardía. Y esa lluvia tardía, hermano, es una lluvia de primavera. Es una lluvia de primavera. Y fíjese que cuando nosotros empezamos a buscar en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el Cantar de los Cantares, una de las cosas que dice es, la lluvia ha cesado. La lluvia ha terminado y el tiempo de los amores es ahora. El tiempo de los amores, en otras versiones no dice tiempo de los amores, sino dice el tiempo primaveral es ahora. El tiempo de la primavera es ahora. Porque en la primavera, hermano, se dan las flores. En la primavera es cuando la mayoría de los animalitos, insectos, empiezan a procrearse. Por eso se dice que hay un ambiente de amores. Porque también empieza la polinización de todas las cosas, de todas las flores. Ese es un tiempo de amores. Usted sabe que la polinización no es otra cosa más que la reproducción, ¿verdad? De las flores. Entonces es un tiempo de amores. Y la novia está diciendo, ha pasado la lluvia Geshem, el aguacero. Y entonces, ¿qué viene? La lluvia tardía. La lluvia tardía es una lluvia que se puede leer como lluvia Malkosh. Y lo que significa, hermano, es el tiempo, figurativamente, aunque es una lluvia tardía, significa un tiempo de elocuencia. ¿Sí sabe qué es elocuencia? ¿Alguien no sabe qué es elocuencia? Ok. ¿Alguien que quiera decirnos qué es elocuencia? ¿Nadie quiere decirnos qué es elocuencia? A ver, hermano Luis, díganos, ¿qué es elocuencia? ¿O qué es ser elocuente? Facilidad de palabra, abundancia de palabra para hablar, para expresar algo, para explicar algo. Amén. Básicamente ese es el resumen. Una abundancia de palabra, una facilidad de palabra. Es decir, la manera en que se va a explicar es tan fácil de tomarlo que no va a quedar ninguna duda. Así de sencillo. Entonces, oiga, yo creo que nosotros estamos, sin el creo, ¿va? Yo estoy seguro que nosotros estamos en el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque si el final de los tiempos, una de las cosas que lo va a marcar, es que vienen falsos maestros. Y acumularán para sí, dice, falsos maestros. Para oír lo que ellos quieren. Van a tener una facilidad, una suavidad en su hablar. Y eso lo puedo comparar yo con aquella mujer de Proverbios. ¿Se recuerda? Dice el proverbista, yo vi desde mi ventana a un muchacho falto de conocimiento, es decir, insensato,
Y por eso necesitamos el conocimiento. ¿Se recuerda que hablamos de ello? Insensato. Que iba pasando y la mujer extraña. Otras versiones dice la ramera. ¿Sí se recuerda quién es la ramera, verdad? ¿Sí sabe qué es la ramera? ¿Quién es la ramera? ¿Quién es la ramera? Babilonia. Es la madre de todas las rameras. Bueno, va un poquito más para allá, que se babilonizó Jerusalén, Israel. Pero hermano amado, esta mujer dice que llegó y con suaves palabras, con elocuencia, le habló al joven. Y le dijo, mi marido se fue a un largo viaje. Se llevó la bolsa de dinero y se va a tardar para regresar. Oh, doctrina del Señor ya no viene. Entonces le dice, quedémonos y tengamos amores toda la noche. Entonces, mire hermano, hasta la misma ramera sabe qué tiempo es. Tiempo de oscuridad. Tiempo de la noche. Pero dice la Biblia, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá ¿qué? Salvación. Así que usted y yo lo que necesitamos, hermano, es entender que este final de los tiempos, mire, estamos entrando en una etapa, hermano, tan extraordinaria, pero óigame bien, tan extraordinaria, en el que usted se va a dar cuenta cómo la revelación va a empezar a venir. Va a empezar a fluir de una manera, pero tremenda, la revelación de la palabra del Señor. Va a ser el final de la lluvia, Geshem, para poder entrar al principio de la lluvia primaveral o Malkosh. Ahora, lo interesante es que viene en esa lluvia tardía. Es en el tiempo más o menos poco antes de abril, que sería marzo, ¿verdad? Que es la lluvia primaveral. Pero oiga esto, y yo con esto quiero ir cerrando. Existen dos tipos de cosechas pasadita la lluvia primaveral. La primera es la cosecha de la cebada. Y la segunda, la cosecha del trigo. Ahora usted y yo entendemos que nosotros no somos trigo, sino somos cebada. Porque el trigo lo van a venir a traer después. El trigo es las multitudes que se quedan a la tribulación, y en la gran tribulación otros. Pero dice aquí, después de la lluvia tardía, viene entonces la primera cosecha, que es la cosecha de la cebada, que es entre abril y mayo, y después el trigo entre mayo y junio. Y usted dirá, ¿y eso qué? Hermano, si estamos en el final de la lluvia torrencial, de la lluvia abundante, después de esto viene la lluvia primaveral. Ahora le voy a decir algo, la lluvia primaveral no es por mucho tiempo. La lluvia primaveral solamente son días. El máximo de la lluvia primaveral es un mes. Entonces yo pregunto, ¿a cuánto estaremos del ascenso de la cebada? Si este es el tiempo final. Nosotros estamos en el final de la lluvia torrencial, de la lluvia Geshem. Vamos a empezar a ver cómo la doctrina se desata y empieza a ver, hermano, y empezamos a oír la doctrina verdadera que nos va a empezar a poner el tiempo en el que el Señor viene. Porque eso va a ser así. No hará nada el Señor sin antes habérselo dicho a sus siervos los profetas.
Y una de las características de los profetas es que no solo eran profetas, sino que eran maestros que podían enseñar la profecía. Así que el contexto de lo profético con lo magisterial o lo magistral se junta ahora en esta lluvia torrencial. Para terminar, y después la lluvia primaveral que va a ser así. Y la cosecha de la cebada. Yo espero que usted y yo podamos... Sí, hermano. Versículo que encontré aquí, en Zacarías 10:1, Sí. dice: pedir a Jehová lluvia en la estación tardía. Uh-huh. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, y hierba verde en el campo a cada uno. Amén. Es el tiempo. Pedid lluvia, temprana, tardía, pero en medio de eso, abundancia. La lluvia torrencial, esta es la que estamos viviendo. Esta lluvia torrencial, ahorita es el final de la lluvia torrencial. La abundancia viene para nosotros. Y después de eso, lluvia primaveral, un tiempo corto y nos vamos. Pero no nos vamos ahorita, pues, a salir. No. Nos vamos con Él. Lo tremendo de esta lluvia torrencial es que va a haber tal abundancia que muchos van a desviar su corazón. Y hoy entiendo por qué este final de los tiempos va a ser marcado por la apostasía. Porque cuando habla de la apostasía, habla de una apostasía grande. Si yo le pudiera poner un nombre, le podría poner una apostasía abundante. ¿No será que en el tiempo de la abundancia también va a haber una apostasía abundante? Pregunto. ¿No será que muchos al ver la abundancia de las cosas materiales se van a desviar? ¿No será que muchos al escuchar la abundancia de doctrinas, como son suaves palabras, van a ser confundidos porque Babilonia significa confusión? Pero yo hoy en el nombre de Jesús quiero decirle, hermano, usted y yo debemos de buscar esa lluvia torrencial que viene de Dios. Esa doctrina que viene de Dios. Cierre sus ojos un momento, por favor. Mi deseo es que usted y yo podamos entender que aunque estamos en el final de la lluvia torrencial donde viene la abundancia de muchas cosas, pero muy especialmente la abundancia de lo doctrinal, de la doctrina, van a empezar a surgir muchas abundantes doctrinas. Van a empezar a abundar los maestros de la palabra, pero que la van a acomodar según el deseo carnal de quienes los contraten para sí mismos. Por eso nosotros no podemos ser ministros asalariados, sino debemos de ser ministros por amor, siervos por amor. Usted y yo. Hoy en esta mañana yo quiero invitarle a todo aquel que quiere recibir la doctrina, pero la doctrina sana. Póngase de pie y venga aquí al frente y dígale con todo su corazón y clámele al Señor: Señor, yo quiero tener en mi vida la sana doctrina. Quiero como un niño, Señor, como dice tu palabra, buscar la leche espiritual no adulterada que proviene de ti. Y eso se va a dar en el momento en el que la abundancia de la palabra se esté dando en nosotros. Y por eso el mismo apóstol Pablo decía: more pues en vuestros corazones abundantemente, oiga bien, abundantemente esta palabra de verdad. Porque si en nosotros abunda esta palabra de verdad, no seremos desviados.
Porque el enemigo, porque Babilonia, porque la ramera va a venir, hermano, con todo tipo de engaños, con todo tipo de palabras suaves, para tratar de envolver y para tratar de confundir, aún de ser posible, dice la palabra, a los escogidos. Pero yo creo que si nosotros estamos en la abundancia de la palabra, si nosotros tenemos esa abundancia de la doctrina en nuestra vida, de la sana doctrina, no seremos confundidos. No seremos confundidos. No seremos confundidos. Porque entenderemos que todo lo que no agrada a Dios será sacado de nosotros, porque los vasos por los que viene el Señor son vasos limpios, puros, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que esté sana en su genética, en sus generaciones. Es necesario que nosotros hoy, hermano, cada día podamos aferrarnos a la doctrina sana, a la verdadera doctrina, a lo que la palabra dice. Y aun cuando no nos guste que nos estén repitiendo que no debemos de vivir en el pecado, ni de amar el pecado, ni de estar el pecado, es necesario que nos lo digan para nosotros estar limpios. Límpiate en esta mañana, límpiate en esta mañana. Deja que el Espíritu de Dios agarre, hermano, el estropajo, que agarre esa esponja y la meta dentro de ti, hermano, y dentro de mí, y nos limpie.